Tienes que dejarme pasar ahora mismo. No pueden dejarme aquí afuera. Tienes que abrir esta reja. Tienes que abrir esta reja ahora mismo. Déjame entrar. Déjame entrar. Música, déjenla pasar. Los caminos de montaña del norte del estado de Nueva York no estaban hechos para extraños, y mucho menos para la niebla de noviembre. La bruma se pegaba al asfalto como lana húmeda y espesa, reduciendo la visibilidad a apenas 3 metros. Dentro de un pequeño sedán maltrecho, Bell Moran apretaba el volante con las manos firmes pero blancas de tanta tensión. Bell tenía 26 años, una mujer de curvas suaves y ferviente competencia, de piel clara, luminosa y atractiva, con un rostro radiante que en ese momento era pura concentración. Su cabello grueso, castaño rojizo y ondulado estaba recogido en un mono caótico, sujeto de cualquier manera con el clip de una tapa de lente, porque, otra vez, había perdido todas sus ligas para el pelo. Un puñado de pecas tenues le cubría la nariz, apenas visibles bajo la luz tenue del tablero. Llevaba una chaqueta de lona verde olivo sobre una camiseta negra de cuello en V, una chaqueta manchada de pintura blanca en el puño izquierdo, víctima de haber retocado la pared de su estudio en Brooklyn a las 5 de la mañana. En el asiento del copiloto había una pesada bolsa de cámaras que dejaba ver sus entrañas mecánicas, 2 cuerpos de cámara, 3 lentes fijos pesados, baterías de repuesto y una maraña de correas. Junto a la bolsa descansaba un maletín de computadora, y encima de ese maletín reposaba una fina cadena plateada con un pequeño dije circular. Dentro del dije había una miniatura de una fotografía espontánea, una mujer con los mismos ojos oscuros y grandes de Bell, con la cabeza echada hacia atrás en plena carcajada, sin saber que la estaban fotografiando. Era Colleen, su madre. Era la única fotografía honesta que Bell tenía de ella, tomada antes del cáncer, antes de los retratos familiares tiesos y posados que parecían actuaciones de bienestar. Bell usaba ese dije todos los días, un talismán silencioso, un recordatorio de por qué hacía este trabajo. Bell era fotógrafa de bodas. Capturaba lo espontáneo, lo accidental, lo profundamente real. Pero en ese momento, Bell simplemente estaba profundamente perdida. El GPS montado en el tablero tenía una lenta crisis de pánico parpadeante, recalculando la ruta por 4ª vez en 10 minutos. Recalculando, decía la voz digital, alegre. Bell murmuró una maldición que habría hecho sonrojar a un marinero. Había fotografiado 43 bodas en los últimos 3 años. Había fotografiado entre tormentas eléctricas, apagones, la amenaza de un huracán y una recepción donde la empresa de catering desapareció, obligando al cortejo nupcial a comer pizza de gasolinera en platos finos. Bell nunca, jamás, había llegado tarde. Ahora estaba a 42 minutos de la hora de la ceremonia, y según el mapa, estaba dando vueltas en círculos. Vamos, susurró Bell, inclinándose hacia el parabrisas. La invitación decía, boda de Vitali Romano, finca Capo Bianco. Sonaba grandioso. Sonaba a algo con un letrero. No había letreros. Solo había cedros antiguos y altísimos, y extensiones interminables de niebla gris y húmeda. 30 minutos. El corazón de Bell latía en un ritmo entrecortado contra sus costillas. Bell era una profesional. Bell no entraba en pánico. Bell solo respiraba, cambiando a una marcha más baja mientras el camino se empinaba. La calefacción soplaba aire tibio sobre sus rodillas, pero sus manos estaban heladas. Bell tocó el dije plateado para la suerte, mirando de reojo el asiento del copiloto. Entonces, saliendo de la niebla, apareció piedra. No era solo un muro. Era una fortaleza. Piedra de campo cubierta de musgo, curvándose hacia una entrada monumental. Al acercarse, los faros atravesaron la penumbra revelando enormes rejas de hierro flanqueadas por 2 leones de piedra colosales. Se veían antiguos, impasibles, completamente indiferentes al clima. Bell revisó su reloj. 12 minutos. Bell estacionó de golpe, sin molestarse en apagar el motor. Tomó las 2 bolsas de cámaras, colgándoselas sobre la cabeza para que le cruzaran los hombros anchos y fuertes como bandoleras. Una para los cuerpos de cámara, otra para los lentes. El peso le resultaba familiar, reconfortante, 27 kilos de equipo que llevaba como una segunda piel. Bell salió al aire cortante de la montaña, sus botas de combate negras crujiendo sobre la grava mojada.
Había un hombre frente a la reja. No era un valet. No era un coordinador de bodas con una tablilla y una sonrisa nerviosa. Era una pared de hombre, con un traje oscuro que se tensaba sobre su pecho, un audífono táctico enroscado en su oído izquierdo y una funda de hombro que no hacía ningún esfuerzo por ocultar. Su rostro era inexpresivo, sus ojos fríos y calculadores. ¿Nombre? Preguntó el guardia. Su voz era un ladrido plano que resonaba contra los leones de piedra. Bell Moran, dijo Bell, avanzando sin frenar el paso. Bell era una mujer en misión y no tenía tiempo para teatro de seguridad. Soy la fotógrafa. Abra la reja, por favor. Estoy a 12 minutos del cortejo procesional. El guardia, cuyo gafete decía Tommaso, bajó la vista hacia un pesado libro de registro encuadernado en cuero sobre un atril. Recorrió la página con un dedo grueso. No levantó la mirada. No estás en la lista. Soy la fotógrafa, repitió Bell, su voz elevándose, cortando limpiamente el aire húmedo. La novia es Sofía Romano. El novio es Marco Vitali. Me contrataron hace 6 meses. Tengo 2 cuerpos de cámara, 4 lentes y una ventana de tiempo que se me está cerrando para iluminar el altar. Revise otra vez. No estás en la lista, repitió Tommaso. Da vuelta al auto. No voy a dar vuelta al auto. Bell plantó sus botas de combate a la altura de los hombros, las manos en sus caderas anchas y generosas, las bolsas de cámara balanceándose ligeramente. Su cabello castaño rojizo escapaba del clip en mechones salvajes, enmarcando su rostro radiante y luminoso. Bell medía 1,65 m, usaba talla grande y en ese momento vibraba con el tipo de furia indignada que solo puede reunir una profesional creativa al borde del colapso. Si no estoy en ese altar en 10 minutos, Marco Vitali va a sufrir un ataque de pánico. Sofía va a llorar y no habrá ningún registro visual del día más caro de sus vidas. Ahora abra la reja. Tommaso cambió el peso de su cuerpo, la mano descansando casualmente cerca de la solapa de su chaqueta, cerca de la funda. ¿Señorita? Dije que la dejes pasar, Tommaso. La voz llegó desde el otro lado de las rejas de hierro. No era fuerte. No necesitaba serlo. Era una voz baja, calmada, con una autoridad glacial y absoluta que hizo que a Bell se le erizara la nuca. Bell giró la cabeza, escudriñando entre el trabajo oscuro del hierro. El hombre parado al otro lado de la reja no era el novio. No era un organizador de eventos. Era algo que la montaña misma había esculpido de su propia roca madre. Medía al menos 1,90 m, con una constitución extremadamente ancha, poderosa y triangular que hacía que su traje de 3 piezas gris carbón, cortado a la medida, pareciera armadura en vez de ropa. Sus hombros eran enormes, llenando el marco de la reja. Llevaba una camisa blanca impecable, pero el cuello estaba desabotonado, y no usaba corbata. Su cabello oscuro estaba corto a los lados, más largo arriba, húmedo por la niebla. Su mandíbula tenía una sombra de barba cerrada, tan afilada que podría cortar cristal. Pero fueron sus ojos los que atraparon a Bell, profundos, marrón oscuro, casi negros en las sombras, pero atrapando el brillo ámbar de las luces del sendero de la finca. Una cicatriz delgada y pálida le atravesaba la ceja izquierda, una marca violenta sobre un rostro de simetría clásica y brutal. En su mano derecha, apoyada casualmente contra la reja de hierro, llevaba un pesado anillo de sello de platino grabado con un león. Alrededor de su muñeca izquierda, apenas visible bajo un puño de camisa impecable, había un cordón de cuero delgado y gastado. Este era Cassian Vitali. Cassian miró a Bell. No solo la vio de pasada. La miró de verdad. Se fijó en las botas de combate, la chaqueta olivo manchada de pintura, el cabello castaño rojizo salvaje, las bolsas de cámara cruzadas como bandoleras, sus curvas generosas y el fuego feroz e intrépido en sus enormes ojos oscuros. Cassian la miró como si fuera un rompecabezas que no sabía qué quería resolver. Ella viene con la boda, le dijo Cassian al guardia. Tommaso se puso rígido, retrocediendo al instante. Sí, jefe. Las pesadas rejas de hierro comenzaron a abrirse hacia adentro con un gemido mecánico y bajo. Bell soltó un aire que no sabía que había estado conteniendo. Avanzó, sacando las llaves de su auto del bolsillo.
Gracias, dijo Bell secamente, más que nada porque seguía corriendo con adrenalina. Llegas tarde, dijo Cassian. Su voz era suave, un envoltorio de terciopelo oscuro alrededor de una hoja de cuchillo. Lo sé, respondió Bell, pisando la grava impecable de la finca. Cassian no se apartó de su camino de inmediato. La estudió un instante de más. No de manera grosera, ni agresiva. Era más bien como si estuviera archivando algo en un catálogo mental impecable y ordenado. De pronto, la correa de la bolsa de lentes se le resbaló del hombro. Cayó hacia la grava. Bell jadeó, agachándose con una velocidad y gracia sorprendentes, atrapando la pesada bolsa a centímetros de las piedras mojadas. Exhaló bruscamente, los dedos temblándole ligeramente contra la lona. Cuando Bell levantó la vista, Cassian Vitali la miraba desde arriba. Tenía una media sonrisa, una curva diminuta y casi imperceptible de sus labios que cambiaba toda la arquitectura de su rostro. Era la mirada de un hombre que encontraba el mundo increíblemente predecible, y a quien acababan de entregarle algo que no lo era. Bell se dio la vuelta y caminó más rápido. La ceremonia se celebró en una terraza de piedra imponente que parecía suspendida sobre el valle de la montaña. Por un pequeño milagro, la niebla se había roto lo suficiente para dejar pasar largas cintas doradas de la luz de la tarde, iluminando las vigas de cedro y las filas de sillas acoginadas en terciopelo. Bell se movía como un fantasma. Este era su territorio. En el instante en que levantaba la pesada réflex hasta su ojo, el mundo frenético y caótico se desvanecía, reemplazado por la geometría precisa y silenciosa del visor. Bell respiraba despacio, deslizándose sin ruido entre las grandes columnas de piedra con sus botas de combate. Se había quitado la chaqueta olivo, revelando una camisa de trabajo carmesí oscuro que abrazaba su busto lleno y su cintura suave. Bell era una sombra que se deslizaba hacia la periferia, esperando los momentos que importaban. Bell fotografió a Marco, el novio, riendo nervioso mientras su madre le arreglaba el corbatín. Capturó a la niña de las flores bostezando, una pequeña rebelión honesta contra la formalidad. Atrapó la lágrima que se derramó sobre las pestañas de Sofía justo antes de que le levantaran el velo. Y notó que el padrino, Cassian Vitali, estaba de pie junto a Marco en el altar. Cassian era un monolito de quietud controlada. Pero mientras Bell se movía entre la multitud, agachándose detrás de un arreglo floral, deslizándose junto a la balaustrada de piedra, se dio cuenta de algo que le hizo saltar el pulso en un latido extraño e irregular. Cada vez que Bell miraba hacia el altar, Cassian no miraba a la novia. Cassian no miraba al novio. Cassian miraba la cámara. Cassian la miraba a ella. Bell levantó el lente, girando el anillo de enfoque, tratando de encuadrar a la pareja, pero su ojo se sentía atraído hacia el borde derecho del cuadro. Ahí estaba Cassian en el visor, nítido y enfocado, los ojos oscuros, la cicatriz, la presencia inamovible de todo su ser. Incluso a través del cristal del lente, su mirada era un peso físico. Más tarde, durante el cóctel, Bell estaba cambiando una batería cerca de un grupo de lámparas de calor cuando una dama de honor con un vestido de seda se acercó, balanceando una copa de champán. «Yo no lo haría», murmuró la dama de honor, siguiendo la mirada de Bell hacia el otro extremo de la terraza, donde Cassian hablaba en voz baja con un hombre mayor. ¿No haría qué? Preguntó Bell, cerrando de golpe el compartimento de la batería. Mirarlo con tanta atención, susurró la joven, temblando pese al calor de la lámpara. Ese es Cassian Vitali, primo de Marco. Es dueño de esta finca, dueño de una docena de hoteles en todo el estado. Dirige a la familia como una máquina y no tiene absolutamente ninguna vida personal. La dama de honor tomó un sorbo de champán, bajando aún más la voz. Y además, no ha dejado de mirarte desde el cortejo procesional. Bell tragó saliva con fuerza. Ajustó la pesada correa que le cruzaba el pecho. Bell absolutamente no miró hacia el otro extremo de la terraza. No lo hizo. Pero cuando se dio vuelta para alejarse, miró, apenas un instante, apenas una fracción de segundo. Al otro lado de la terraza, a 15 metros de distancia, Cassian encontró sus ojos. Esta vez no sonrió. Simplemente levantó una ceja oscura, reconociendo que sabía exactamente lo que Bell estaba haciendo. Las mejillas de Bell se inundaron de calor. Bell giró su lente hacia un grupo de arreglos florales y prácticamente huyó hacia el salón de recepción.
El salón de recepción era una obra maestra de arquitectura de montaña. Paredes cálidas de cedro se elevaban hacia techos abovedados. Luz de velas tenue parpadeaba en cada mesa, arrojando un brillo ámbar suave que hacía sentir íntimo el espacio pese a su tamaño masivo. Ventanales de piso a techo enmarcaban las montañas afuera, ahogadas en niebla oscura. Para la cuarta hora de la recepción, los hombros de Bell ardían y sus pies dolían dentro de las botas. La banda tocaba algo fuerte y la pista de baile estaba llena. Bell había fotografiado el primer baile, los brindis, el corte del pastel y el caos alegre de 100 personas bebiendo demasiado vino caro. Bell necesitaba 5 minutos. Solo 5. Bell se escabulló hacia un bar tranquilo en un rincón, escondido bajo una escalera de madera. El bartender, un hombre discreto con chaleco negro, deslizó un vaso alto de agua con gas y limón sobre la caoba pulida. Bell lo tomó con un suspiro agradecido, apoyando los codos en la barra. Se subió las mangas de la camisa por encima de los codos, dejando caer la cabeza hacia adelante, sus gruesas ondas castaño rojizas cayendo sobre los hombros, liberándose por completo del clip. Cerró los ojos, saboreando la condensación fría del vaso. Cuando Bell se dio vuelta para recostarse contra la barra y observar el salón, calculó mal el espacio. Su codo golpeó una copa de vino que descansaba en el mostrador. La copa se volcó. Vino tinto oscuro se arqueó por el aire y salpicó con violencia contra la manga de un traje gris carbón que había aparecido silenciosamente a su lado. Bell jadeó, sus ojos abriéndose de golpe. ¡Ay, Dios mío, lo siento tanto! No lo vi. Bell se detuvo. Cassian Vitali miró hacia abajo, hacia la mancha oscura floreciendo en la lana impecable de su manga izquierda. No se inmutó. No maldijo. Simplemente sacó un pañuelo de lino blanco y cuadrado de su bolsillo y lo secó con precisión lenta y metódica. «Puedo pagar la tintorería», tartamudeó Bell, el rostro ardiendo. «O reemplazar el traje». No estaba mirando. «Es un traje, Bell», dijo Cassian. Su voz era baja, llevando sin esfuerzo por encima del retumbar lejano del bajo de la pista de baile. «Sobrevivirá». Bell parpadeó. «¿Sabes mi nombre?» Cassian levantó la vista de su manga. Sus ojos, bajo la luz cálida de las velas, eran asombrosamente complejos, oscuros como obsidiana, pero iluminados desde adentro por esos destellos ámbar. La cicatriz sobre su ceja le daba a su rostro apuesto un filo peligroso y depredador, pero su mirada era completamente calmada. «Me hago el punto de conocer los nombres de las mujeres que amenazan con arruinar la boda de mi primo si mi seguridad no cede». Bell enderezó la espalda, las manos apretando las correas de su cámara. No estaba amenazando con arruinarla. Estaba enunciando un hecho logístico. Cassian hizo una señal al bartender con 2 dedos. Un vaso de líquido ámbar oscuro sobre un solo cubo de hielo grande apareció al instante. Cassian tomó un sorbo lento. «Eres muy defensiva para una mujer que acaba de atacarme con un merlot». «En realidad era un cabernet», murmuró Bell, antes de poder detenerse. Cassian se detuvo, el vaso a mitad de camino hacia su boca. Una risa genuina y baja retumbó en su pecho. Era un sonido raro. Bell lo notó por la forma en que el bartender abrió los ojos sutilmente antes de mirar hacia otro lado. «¿Por qué lo haces?», preguntó Cassian de pronto. «¿Derramar vino sobre extraños? ¿Fotografiar bodas?». Cassian se giró completamente hacia ella, apoyando un hombro ancho contra la barra, invadiendo su espacio sin siquiera acercarse más. El puro tamaño de Cassian era abrumador, una atracción gravitacional. «No pareces alguien que disfruta el espectáculo forzado». Bell miró a Cassian. Bell estaba acostumbrada a que la gente la ignorara. Estaba acostumbrada a la charla trivial sobre marcas de cámaras o el clima. No estaba acostumbrada a ser interrogada por un hombre que parecía capaz de desarmar un auto con las manos desnudas. «No disfruto el espectáculo», dijo Bell despacio, su voz estabilizándose. «Me gustan los momentos antes de que la gente se da cuenta de que la están observando». Un novio ajustándose el cuello por 14ª vez. Una abuela llorando antes de que empiece la música. Las fotos oficiales son hermosas, pero las fotos reales son las que nadie planeó. Cassian observó los labios de Bell mientras hablaba, luego volvió a sus ojos.
La mayoría de la gente en tu campo dice que ama el amor. Bell negó con la cabeza, el dije plateado atrapando la luz en su garganta. Si amo el amor. Solo amo más la versión honesta que la versión posada. Cassian se quedó completamente inmóvil. El ruido ambiental de la recepción pareció desvanecerse en un zumbido sordo. Cassian la miraba fijamente, su expresión completamente ilegible, pero vibrando con una energía intensa y concentrada. Era un silencio de escucha pensativa. Bell notó, con una punzada repentina de conciencia, que ese tipo de atención activa y absorbente era mucho más rara de lo que debería ser. La mayoría de la gente esperaba su turno para hablar. Cassian Vitali la escuchaba como si Bell le estuviera dando las coordenadas de un tesoro enterrado. Bell acaba de decirle al hombre más controlado del estado que fotografía lo honesto, y Cassian no ha dejado de observarla desde que discutió con su guardia en la reja. Escribe la reja en los comentarios si alguna vez fuiste la persona a la que se suponía que nadie notaría. Ahora quédate conmigo, porque lo que pase en el camino de montaña esta noche lo cambiará todo. Para las 11 de la noche, la recepción había terminado y afuera la niebla se había convertido en una lluvia helada y torrencial. Bell había empacado su equipo, sus hombros doliendo con un cansancio profundo y satisfactorio. Se subió el cierre de la chaqueta olivo sobre su camisa carmesí, se colgó las 2 bolsas pesadas sobre el pecho y salió por las pesadas puertas de roble del salón de recepción, lista para el viaje de 20 minutos hasta el pequeño pueblo donde había reservado una habitación. Bell apenas dio 10 pasos en el estacionamiento inferior antes de detenerse en seco. El estacionamiento inferior estaba inundado. El agua de la montaña había desbordado las rejillas de drenaje, dejando un charco oscuro y helado que llegaba hasta los tapacubos de los autos restantes, incluido el de Bell. Bell miró fijamente su sedán maltrecho, sentado con tristeza en medio metro de agua fangosa. Revisó su teléfono, sin señal. Sabía que no había transportes tan tarde, y la idea de pedir un Uber en la montaña resultaba risible. Bell se quedó parada bajo la lluvia helada, el agua fría filtrándose por los ojales de sus botas de combate. Y por primera vez en todo el día, Bell Moran se sintió completamente derrotada. «Sube». Una camioneta SUV negra, lujosa y elegante, se había detenido en silencio a su lado. La ventana del copiloto bajó, revelando a Cassian en el asiento del conductor. Finalmente se había quitado el saco del traje y desabotonado otro botón de la camisa. Bajo el brillo tenue del tablero, parecía menos un invitado de boda y más un depredador saliendo a un paseo de medianoche. «Mi auto está inundado», gritó Bell sobre el tamborileo de la lluvia. «Puedo verlo», respondió Cassian, la voz calmada. «Sube, Bell. A menos que planees nadar hasta la posada». Bell no discutió. Metió las bolsas en el asiento trasero y subió al cuero mullido del asiento del copiloto, temblando violentamente, pero el interior estaba increíblemente cálido, oliendo a cedro y a cuero caro. Cassian puso la SUV en marcha, y comenzaron el traicionero descenso por el sinuoso camino de montaña. Los faros atravesaban la lluvia torrencial, los limpiaparabrisas golpeando un ritmo constante e hipnótico. Durante los primeros 10 minutos, el silencio entre ellos era espeso, pesado y complicado. No era un silencio vacío. Era el tipo de silencio que se instala entre 2 personas que esperan, cada una, a ver qué hará la otra. «Te estás congelando», notó Cassian, sin apartar los ojos del camino traicionero. Cassian estiró la mano y subió más la calefacción del lado de Bell. «Estoy bien», mintió Bell, los dientes castañeteándole ligeramente. Se bajó el cierre de la chaqueta, dejando que el calor le golpeara el pecho. Sus dedos rozaron el dije plateado en su garganta. Bell se encontró sosteniéndolo, trazando el pequeño círculo de metal con el pulgar. Cassian miró su mano. «Has estado tocando eso toda la noche». Bell bajó la vista. «Casi nadie nota nunca el collar». Bell hizo una pausa. «Es mi madre», dijo Bell en voz baja. La oscuridad y la lluvia hacían que el espacio confinado de la SUV se sintiera como un confesionario. Se llamaba Kalin. Murió cuando yo tenía 16 años. Cáncer de ovario. Bell miró por la ventana los árboles oscuros y borrosos. Después de que la diagnosticaron, mi papá contrató a un fotógrafo profesional para hacer retratos familiares. Fuimos a un estudio. Usamos suéteres iguales.
Sonreímos hasta que nos dolió la cara. Después de que ella murió, odié esas fotos. No se parecían a ella. Parecían una mujer esforzándose mucho por convencer a su familia de que no se estaba muriendo. Las manos de Cassian se apretaron ligeramente sobre el volante, la mandíbula tensándose. Cassian no interrumpió. Destrocé la casa buscando algo real, continuó Bell, su voz apenas un susurro. Tenía una sola fotografía de ella. Solo una. Alguien se la tomó en una parrillada en el patio trasero. Ella estaba riendo, la cabeza echada hacia atrás, completamente desprevenida. Esa es la foto que hay en este, dije. Es la única que se siente como ella. Bell giró la cabeza, mirando el perfil fuerte de Cassian bajo la luz tenue. Quise ser la persona que hace esas fotos para otros. Las reales. La SV tomó una curva cerrada en horquilla. La expresión de Cassian era sombría, un músculo saltando en su mejilla. Cuando Cassian habló, su voz era más áspera, más profunda. A mi padre lo mataron cuando yo tenía 22 años. A Bell se le cortó la respiración. No había esperado que Cassian ofreciera nada a cambio. Fue repentino, violento, dijo Cassian, mirando fijo hacia adelante. Heredé esto. Todo esto, los hoteles, la finca. Mi abuelo, Silvio, la construyó de la nada. Era albañil de piedra y decidió que quería ser dueño de las montañas en vez de cortarlas. Cassian hizo una pausa, el silencio extendiéndose, llenado solo por la lluvia. Silvio tiene demencia en etapa temprana ahora. Algunos días está lúcido como el cristal. La mayoría de los días está perdido en la niebla. No siempre recuerda mi nombre. La última vez que me reconoció con claridad fue hace 6 semanas, un martes. Me miró y me dijo, ahí está mi muchacho. La voz de Cassian se quebró. Solo una fracción, solo una microfisura en su control absoluto, pero en el espacio reducido del auto sonó como un disparo. Tuve que disculparme e ir al pasillo. Manejar bien el negocio del hotel es lo más cercano que tengo a decirle que entendí lo que trató de construir. Bell sintió un dolor enorme y punzante en el pecho. Miró a este hombre aterrador y poderoso, viendo la pesada carga que llevaba sobre sus hombros anchos. Bell estiró la mano, los dedos descansando ligeramente sobre la consola de cuero entre ellos, a centímetros de la mano de Cassian. Él te enseñó a cuidar a la gente, dijo Bell con dulzura. Cassian giró la cabeza, sus ojos oscuros fijándose en los de Bell. Algo profundo cambió en su expresión. La máscara del jefe controlado se agrietó, revelando al hombre debajo, un hombre desesperadamente cansado de sostener el mundo solo. Cassian metió la SV en el camino circular de la posada del pueblo, estacionando bajo el pórtico de madera. La lluvia golpeaba el techo. Cassian puso el auto en park, pero no desbloqueó las puertas. Se giró por completo hacia Bell. Eres muy buena en tu trabajo, Bell Moran, dijo Cassian, su voz un rumor bajo que vibraba contra las costillas de Bell. La forma en que te moviste por ese salón hoy. No solo estabas fotografiando una boda. Estabas observando a la gente. Bell sostuvo su mirada, negándose a apartarla, negándose a esconderse tras la seguridad de su cámara. Su corazón martillaba contra su esternón. ¿Tú también?, susurró Bell. Cassian miró la boca de Bell, luego volvió a sus ojos. Cassian extendió la mano por encima de la consola, sus dedos grandes y con cicatrices rozando la tela húmeda de la chaqueta olivo de Bell mientras abría el seguro de su puerta. Buenas noches, Bell. Buenas noches, Cassian. El lunes por la mañana en Brooklyn era gris, frío, y olía a pavimento mojado y ajo asado. Bell vivía y trabajaba en un estudio de 37 metros cuadrados sobre una imprenta. Las paredes eran de ladrillo expuesto y descascarado, cubiertas de hojas de contacto y fotos de 20 por 25. El aire olía siempre ligeramente a solución fijadora del cuarto oscuro al fondo, mezclado con el café barato que Bell preparaba por litros. Bell estaba sentada con las piernas cruzadas en el piso, con un suéter gris enorme y gastado, el cabello apilado en lo alto de la cabeza, los pies descalzos metidos bajo los muslos. Estaba mirando fijamente la pantalla de su laptop, editando las selecciones de la boda Romano, cuando un golpe fuerte en la puerta de vidrio del edificio, a nivel de calle, la sobresaltó. Bell gruñó,
asumiendo que era el repartidor con su rollo de película. Bajó las escaleras, temblando en el hueco de escalera con corriente de aire, y abrió la pesada puerta. Belle se quedó paralizada. Cassian Vitali estaba parado en la acera de Brooklyn, bajo la llovizna helada de noviembre. Llevaba un abrigo gris carbón sobre un traje a la medida, el cabello oscuro húmedo, sin paraguas. En sus manos grandes y marcadas por cicatrices sostenía 2 vasos de café de cartón. Cassian parecía completamente fuera de lugar en esa calle desgastada, un lobo parado en un callejón. Y aún así, poseía la certeza paciente de un hombre que ya había decidido exactamente cómo iba a terminar esa conversación. ¿Qué haces aquí?, preguntó Belle, los ojos muy abiertos, olvidando por completo que estaba parada frente a un multimillonario jefe de la mafia con un suéter holgado y los pies descalzos. «Tomas tu café con leche de almendra y una cucharada de azúcar, ¿verdad?», preguntó Cassian, extendiendo un vaso. Belle lo tomó con desconfianza. Estaba caliente y olía increíble. «¿Cómo sabías eso?». «Soy dueño de una empresa de hospitalidad. Nos fijamos en las cosas». Cassian hizo un gesto hacia la escalera angosta. «¿Puedo subir?». 10 minutos después, Cassian estaba parado en el centro del estudio apretado de Belle. Parecía consumir todo el oxígeno del cuarto. Cassian caminó despacio junto a la pared de hojas de contacto, sus ojos oscuros recorriendo los momentos espontáneos y sin posar que Belle había capturado a lo largo de los años. Vitali Hospitality Group va a lanzar una campaña de renovación de marca masiva en febrero, dijo Cassian, girándose para verla. 12 propiedades en todo el noreste. Nueva identidad visual. Necesitamos una fotógrafa para captar el nuevo material de mercadeo. Belle parpadeó, envolviendo las manos alrededor del vaso caliente de café. Tienes todo un departamento corporativo de mercadeo. Ellos usan fotógrafos comerciales de alto nivel. Gente que usa flashes de estudio y monta parejas falsas riéndose de una ensalada. No quiero parejas montadas riéndose de una ensalada, dijo Cassian, dando un paso más cerca. Quiero que los espacios se vean habitados. Quiero que se vean reales. Te quiero a ti. ¿A mí?, exhaló Belle. ¿Por qué? Porque te observé trabajar durante 6 horas el sábado. Y nunca tomaste una sola fotografía que no quisieras tomar, respondió Cassian, su voz completamente seria. Y porque discutiste con Tommaso sin pestañear, lo cual sugiere que no te intimidas fácilmente. Ni conmigo ni con nadie. Cassian sacó un contrato grueso del bolsillo interior de su abrigo y lo dejó caer sobre el pequeño escritorio de madera de Belle. Belle caminó hacia él, mirando el papel pesado con el escudo de la familia Vitali. Era un contrato de 6 semanas. La cifra de compensación impresa en la segunda página hizo que se atragantara con el café. Era suficiente para pagar su renta durante 3 años. Belle dejó el vaso. Miró el contrato, luego levantó la vista hacia el hombre enorme parado en su santuario pequeño y desordenado. Cruzó los brazos sobre el pecho, levantando la barbilla. Si hago esto, tengo condiciones. Cassian arqueó una ceja. Adelante. No disparo con una lista de tomas dictada por un comité, dijo Belle, su voz firme, la profesional tomando el control. Fotografío lo que veo. La aprobación creativa final de las elecciones se queda conmigo. No es negociable. Cassian no dudó. No negoció. Simplemente miró a Belle, sus ojos oscuros ardiendo con un calor repentino e intenso que le cortó la respiración a Belle. Entonces tenemos un trato, dijo Cassian, suavemente. Las siguientes 6 semanas fueron un torbellino de kilómetros de carretera, vestíbulos de hoteles históricos y guerra creativa. Viajaron a 12 propiedades. Cassian insistió en manejar él mismo la SUV negra, prescindiendo de su chofer habitual. El arreglo era intensamente íntimo y ferozmente profesional. Discutían constantemente. Belle se arrodillaba sobre un piso de piedra frío a medianoche, en un vestíbulo histórico de Boston, tratando de capturar el brillo inquietante y hermoso del fuego moribundo contra las vigas de cedro. Cassian se paraba 3 metros detrás de ella, brazos cruzados, sugiriendo que encendieran los candelabros del techo para que el espacio se viera más aspiracional. No estoy fotografiando un catálogo de tienda de muebles, Cassian, le espetaba Belle, sin apartar el ojo del visor,
su cabello castaño rojizo cayéndole en la cara. Llevaba un suéter carmesí oscuro ajustado que abrazaba sus curvas, y podía sentir el peso de la mirada de Cassian quemándole un hueco entre los omóplatos. «Te estoy pagando para vender la idea del lujo», contraatacaba Cassian, su voz baja resonando en el cuarto vacío y cavernoso. «Estoy vendiendo la idea de un lugar donde de verdad quieras sentarte cuando estés triste», le devolvía Bell, bajando la cámara y girándose para mirarlo con enojo. «El lujo es frío, la comodidad es cálida». «Carraspeo, ¿quieres que admiren el hotel, o quieres que sientan que llegaron a casa?» Cassian se quedaba mirando a Bell, el músculo de su mandíbula tensándose, la cicatriz sobre su ceja apretándose, y después, despacio, asentía. «Toma la foto a tu manera», cedía Cassian, sin ego. Cassian escuchaba. Observaba a Bell trabajar con un enfoque terrorífico y absorbente. Notaba que Bell favorecía la rodilla izquierda cuando se arrodillaba demasiado tiempo. Notaba que Bell tarareaba desafinada cuando estaba contenta con la iluminación. Y Bell se iba acostumbrando a la presencia masiva de Cassian de una manera que la aterraba. Bell se encontraba buscándolo en cuartos llenos de gente. Se encontraba queriendo capturar la forma en que la luz de la mañana atrapaba los destellos ámbar en los ojos de Cassian. Eran dos personas hipercompetentes compartiendo espacio, compartiendo momentos tranquilos en la trastienda de cocinas a media jornada o en balcones vacíos al amanecer, ambos fingiendo que solo estaban trabajando. La grieta emocional ocurrió en la quinta semana, de vuelta en la finca Capo Bianco. Estaban fotografiando la propiedad insignia. Bell caminaba por un pasillo tranquilo bordeado de suites privadas cuando vio una puerta ligeramente entreabierta. Bell se detuvo. Adentro, el cuarto era cálido, lleno de luz suave de lámpara. Un hombre mayor de cabello plateado y rostro orgulloso y curtido estaba sentado en un pesado sillón de cuero. Era Silvio. Cassian estaba arrodillado junto al sillón. El jefe, el hombre más poderoso e implacable del estado, arrodillado en la alfombra como un suplicante. Silvio miraba por la ventana, los ojos nublados, perdido en la niebla de su mente en decadencia. Cassian estiró la mano y colocó suavemente una mano sobre los dedos frágiles de su abuelo. «Abuelo», murmuró Cassian, su voz tan tierna que le dolió físicamente el corazón a Bell. Silvio giró la cabeza. Miró a Cassian. Durante un momento largo y aterrador, el rostro del anciano estaba en blanco. Y entonces, como el sol rompiendo una nube de tormenta pesada, la niebla se disipó. Los ojos de Silvio se volvieron cristalinos, agudos y profundamente presentes. Silvio levantó la mano, temblorosa y manchada por la edad, sosteniendo la mandíbula de Cassian, el pulgar rozando la cicatriz pálida sobre su ceja. «Ahí está mi muchacho», susurró Silvio, con una claridad perfecta y devastadora. Los hombros anchos de Cassian se sacudieron. Cassian cerró los ojos, y una sola lágrima se deslizó por su mejilla, desapareciendo en su barba oscura. Cassian no se la limpió. Simplemente se inclinó hacia la palma de su abuelo, dejándose sostener. En el umbral, Bell se quedó paralizada. No debía estar viendo eso. Bell bajó la cámara a su costado, la mano volando hacia su boca para sofocar un sollozo. Las lágrimas corrían libres por sus mejillas claras y brillantes. Bell retrocedió en silencio. La imagen se le quemó en el cerebro para siempre, el momento sin posar que rompió todo. Esa noche, más tarde, estaban sentados en el enorme comedor de la finca, revisando hojas de contacto extendidas sobre una pesada mesa de roble. Los restos de una cena de trabajo, copas de vino a medio terminar y platos de pasta sin tocar, quedaban entre ellos. Cassian estaba callado, su energía enroscada con firmeza. Estaba de vuelta detrás de sus murallas, el jefe controlado y sin emociones. Bell ya no pudo soportarlo. Miró a Cassian, el recuerdo de sus lágrimas en el sillón todavía fresco en su mente. ¿Alguna vez de verdad sientes algo, Cassian?, preguntó Bell, su voz tranquila pero penetrante en el cuarto amplio. ¿O solo lo controlas? Cassian no levantó la vista de las fotos. Controlo la mayoría de las cosas. Lo sé, dijo Bell con suavidad, inclinándose hacia adelante. Puedo verlo. Lo has estado haciendo desde la reja. Cassian finalmente levantó la vista. Miró a Bell como un hombre mira un espejo que de repente empezó a decir la verdad. Por una fracción de segundo,
La compostura cuidadosa que Cassian llevaba como un segundo traje mostró sus costuras. Sus ojos oscuros estaban desgarrados, atormentados. Despacio, deliberadamente, Cassian estiró la mano por encima de la mesa de roble. Su mano enorme, marcada por cicatrices, cubrió la de Bell. Su palma estaba caliente, pesada, encallecida. Cassian no habló. Simplemente dejó que su mano descansara ahí, cubriéndola de Bell por completo, anclándola, reclamándola en el silencio. Era algo que se había estado construyendo desde una entrada de piedra en la montaña y una media sonrisa en una reja de seguridad, finalmente decidiendo asentarse. 2 días después, estaban en el estudio privado de Cassian en Capo Bianco, hombro con hombro frente a un monitor enorme, revisando las selecciones finales para la campaña de invierno. El cuarto olía a papel viejo y humo de leña. Bell llevaba un cardigan carmesí suave sobre una camiseta blanca, su cabello castaño rojizo cayendo suelto por la espalda. Bell se inclinó hacia adelante, señalando una esquina sombreada en una fotografía del vestíbulo de Boston. Mira cómo cae la luz aquí. Si empujamos la exposición medio paso, Bell giró la cabeza para mirar a Cassian, pero Cassian había desplazado su peso. Estaba más cerca de lo que Bell creía, mucho más cerca. Bell dejó de hablar. El pecho de Cassian estaba a centímetros de su hombro. Los ojos oscuros de Cassian estaban fijos en la boca de Bell, los destellos ámbar ardiendo intensos y brillantes. El aire en el estudio de repente se sentía imposiblemente delgado, espeso con una tensión eléctrica y sofocante. Bell miró a Cassian, la cicatriz que atravesaba su ceja, las líneas ásperas y hermosas de su mandíbula. Bell había pasado toda su vida observando a la gente, escondiéndose tras la seguridad del lente. Bell ya no quería esconderse. Bell se puso de puntillas, colocó una mano temblorosa contra el músculo duro del pecho de Cassian, y lo besó. Fue breve, tentativo, un roce frenético de labios suaves contra barba áspera. Bell se apartó de inmediato, los ojos muy abiertos, el pánico apoderándose de su pecho. Lo siento. No debí. No te disculpes, gruñó Cassian. Sus manos grandes subieron, enmarcando el rostro de Bell, los pulgares recorriendo sus mejillas pecosas. Cassian la besó. No fue tentativo. Fue una reclamación, devastadora y absoluta. Cassian besó a Bell como un hombre que había estado hambriento durante 12 años, la boca caliente y exigente, la lengua separando los labios de Bell, con sabor a café oscuro y a deseo puro y desatado. Bell jadeó, sus dedos enredándose en el cabello oscuro de la nuca de Cassian, anclándose a la solidez masiva de Cassian mientras el mundo se inclinaba violentamente sobre su eje. Bell se dijo a sí misma que se estaba enamorando de un hombre que la veía a ella, la Bell real, la que estaba detrás de la cámara. Pero, ¿qué pasa cuando Bell descubre que Cassian también estaba comprando el edificio donde ella trabaja? Escribe honesto en los comentarios si alguna vez confiaste en alguien y el suelo se movió bajo tus pies. Quédate conmigo, porque lo que Cassian haga después va a confirmar todo lo que Bell creyó de él, o va a destruirlo. 3 días después del beso, el suelo se derrumbó. Bell estaba sentada en el escritorio de su estudio en Brooklyn, la luz gris y fría de la mañana filtrándose por las ventanas altas. Bell estaba exhausta, emocionalmente en carne viva, y más feliz de lo que había estado en años. Entonces su contador llamó. ¿Bell? Crepitó la voz nasal por teléfono. Acabo de terminar una llamada con el corredor del dueño. Necesita saber esto antes de firmar la extensión del contrato de arrendamiento para el colectivo. ¿Y ahora qué? Preguntó Bell, sosteniendo el teléfono entre la oreja y el hombro mientras organizaba sus discos duros. El edificio se está vendiendo. La imprenta de abajo, tu estudio, todo el espacio colectivo. El comprador quiere vaciar los espacios comerciales y convertirlos en lofts de lujo. El pánico se disparó en el pecho de Bell. ¿Quién es el comprador? Es una entidad corporativa. Vitaly Hospitality Group. Bell dejó de moverse. El disco duro se le resbaló de los dedos, cayendo con estrépito sobre el escritorio de madera. ¿Qué? Han estado en negociaciones desde hace un mes, continuó el contador, ajeno a la bomba que acababa de soltar. Parece un trato cerrado. Bell se apartó despacio el teléfono de la oreja. Miró la foto enmarcada y espontánea de su madre riendo.
Miró el contrato con el membrete de Vitalik Hospitality Group sobre la esquina de su escritorio. Junto a él estaban los documentos de adquisición inmobiliaria que su contador acababa de enviarle por correo. Su piel clara y luminosa estaba pálida, marcada por lágrimas silenciosas que se negaba a reconocer. Su cabello castaño rojizo estaba suelto y salvaje, su cardigan carmesí apretado contra el pecho como una armadura. Bell sintió una devastación específica y hueca. Había abierto una puerta, se había dejado ver, y había descubierto que la persona parada ahí solo estaba haciendo un trato de negocios. Bell se sintió comprada. Su independencia, el santuario que había construido a partir del duelo, estaba siendo adquirido en silencio por el hombre que apenas hacía unos días le había robado el aliento con un beso. Bell tomó su teléfono y marcó el número privado de Cassian. Cassian contestó al segundo timbre. ¿Bell? Murmuró su voz baja, mandando una punzada de calor doloroso directo al centro de Bell. ¿Estabas planeando comprar mi edificio? Preguntó Bell. Su voz era plana, vacía de emoción, completamente profesional. Silencio en la línea. Un silencio largo y pesado. Surgió como una consideración de negocios, dijo Cassian con cuidado. La división de bienes raíces marcó el vecindario para desarrollo. Yo estaba revisando el portafolio. Mientras todo esto pasaba entre nosotros, estabas negociando poner mi trabajo, mi estudio, bajo tu empresa, exigió saber Bell, su voz quebrándose. Bell, no estaba tratando de... Necesito tiempo, lo interrumpió Bell. Voy a terminar la campaña. Las elecciones finales se entregarán el viernes. Pero necesito tiempo. Bell colgó antes de que Cassian pudiera responder. Tomó su abrigo y salió caminando hacia las calles heladas de Brooklyn, caminando por horas hasta que no sintió los pies, tratando de congelar el dolor agonizante en su pecho. Bell entregó las elecciones finales mediante un correo electrónico muy profesional y completamente impersonal, a la asistente de Cassian el viernes por la mañana. El trabajo estaba hecho. El dinero se depositaría. Bell se sentó en su estudio, mirando fijamente la foto de Kalin, el silencio del cuarto presionándole los tímpanos. Bell había empezado a confiar en Cassian. Se había dejado salir de detrás del lente, y había sido un error. El viernes por la tarde, el sol se había puesto, bañando el estudio en sombras azul profundo. Un golpe pesado sonó en la puerta del departamento arriba. Bell no se movió de su lugar en el sofá. El golpe volvió a sonar, más fuerte, exigente. Bell se arrastró hacia arriba, envolviéndose más el cardigan, y abrió la pesada puerta de madera. Cassian llenaba el marco de la puerta. Se veía terrible. Su traje gris carbón estaba arrugado, la corbata faltante, los dos botones superiores de la camisa desabrochados. Su cabello oscuro era un desastre, y las ojeras bajo sus ojos hablaban de días sin dormir. Cancelé la adquisición, dijo Cassian. Sin saludo, sin preámbulo, solo la verdad cruda entregada como un golpe físico. Me retiré de las negociaciones esta mañana. El edificio es tuyo. El colectivo está a salvo. Bell se quedó mirando a Cassian, el corazón martillando un ritmo frenético contra sus costillas. No tenías que hacer eso. Sí tenía, dijo Cassian. Cassian entró al cuarto, cerrando la puerta detrás. El pequeño departamento de repente se sintió microscópico. Cassian vibraba con una energía intensa y sin manejar. Su voz, normalmente tan medida, había desarrollado un filo crudo y desgarrado, como una fotografía ligeramente sobreexpuesta, con demasiada luz filtrándose por las grietas. Debí habértelo dicho desde el principio, dijo Cassian, dando un paso hacia adelante, luego deteniéndose, sus hombros masivos en tensión. Debí haber mantenido esas dos cosas separadas. Y no lo hice, y eso estuvo mal. ¿Carraspeo? Bell tragó saliva con fuerza, luchando contra las lágrimas que le ardían en la garganta. ¿Por qué no lo hiciste? Cassian miró a Bell, sus ojos oscuros con destellos ámbar despojados de toda defensa. Porque he pasado mucho tiempo, Bell, mucho tiempo, asegurándome de que nada se acercara lo suficiente para complicar las cosas. Asegurándome de manejar cada variable, cada riesgo, cada persona. Cassian tomó una respiración temblorosa, pasándose una mano por el cabello oscuro. Y entonces discutiste con mi guardia,
y me derramaste vino encima. Y me dijiste que fotografías los momentos sin posar porque esos son los honestos. Cassian dio un paso más cerca, cerrando la distancia entre ellos, mirando a Belle desde arriba con una vulnerabilidad desesperada y aplastante. He estado tratando de manejar esto de la misma forma en que manejo todo lo demás. De la misma forma en que manejo los hoteles, la familia, el duelo. Y no funciona así. No puedes manejar esto. ¿Manejar qué? Susurró Belle, el rostro inclinado hacia arriba, hacia Cassian. Estoy enamorado de ti, Belle, dijo Cassian, las palabras arrancándosele, desgarradas y verdaderas. Esa es la versión honesta. Belle soltó un sollozo. Las murallas que había construido, la seguridad del visor, se derrumbaron en polvo. Belle no dudó. Dio un paso adelante, echando los brazos alrededor del cuello grueso de Cassian, y lo besó. No fue tentativo. Fue desesperado, feroz y completamente real. Cassian gimió, sus brazos masivos envolviendo la cintura suave de Belle, levantándola del suelo, hundiendo el rostro en el cabello castaño rojizo de Belle. Cuando Belle finalmente se apartó, apoyando la frente contra el pecho de Cassian, miró al hombre que controlaba todo. No manejes esto, Cassian, susurró Belle, sus lágrimas mojando la camisa de Cassian. Solo vívelo. Cassian apretó su abrazo, presionando un beso en la sien de Belle. Lo estoy intentando. Un año después, la finca Capo Bianco estaba bañada en la luz dorada y clara de la primavera temprana. Belle caminaba por el solarium, sus botas de combate reemplazadas por sandalias planas suaves, su cabello castaño rojizo cayendo sobre los hombros. Belle encontró a Silvio sentado en su sillón, mirando hacia las montañas. Cassian estaba parado cerca de la puerta, observando en silencio. Belle se acercó al anciano, arrodillándose suavemente junto a su sillón. «Hola, Silvio». El anciano se giró, sus ojos nublados. Miró el rostro cálido y radiante de Belle. «Isabella», murmuró Silvio, usando el nombre de su difunta esposa. Belle no lo corrigió. Nunca lo hacía. Belle extendió la mano, tomando la mano frágil de Silvio entre las suyas. «Qué gusto verte», dijo Belle con suavidad. Desde el otro lado del cuarto, Cassian observaba a Belle. Cassian observaba la forma en que Belle amaba las piezas rotas de su familia sin intentar arreglarlas, sin intentar manejarlas. Esa tarde, más tarde, manejaron hacia el pueblo. Cassian estacionó la SUV negra junto al pequeño y ordinario restaurante de carretera donde se habían detenido a tomar un café terrible durante la tercera semana de la gira de renovación de marca, el lugar donde ninguno de los dos había estado tratando de impresionar al otro. Cassian apagó el motor. Se giró en el asiento del conductor, mirando a Belle. Cassian no llevaba traje. Llevaba un suéter negro sencillo, el cordón de cuero todavía rodeando su muñeca, el anillo de sello de platino en su mano. «Me dijiste una vez», empezó Cassian, su voz un rumor bajo y estable, «que la versión honesta del amor es mejor que la versión posada». El corazón de Belle dio un vuelco. Belle miró a Cassian, sus ojos oscuros muy abiertos. «Entonces, aquí está la versión honesta», continuó Cassian, su mirada fijándose en la de Belle con una certeza aterradora. «No estaba buscando esto. Estaba bien sin esto, o algo que decidí llamar bien. Y entonces pasaste por mi reja 3 veces, tarde a una boda, absolutamente segura de que ibas en la dirección correcta». Cassian metió la mano en el bolsillo y sacó una pequeña caja de terciopelo. No la abrió todavía. Solo la sostuvo entre ambos. «Me gustaría pasar el resto de mi vida viéndote estar segura de las cosas», dijo Cassian, la voz bajando a un susurro. «¿Te casarías conmigo?» Belle miró al hombre que la había visto cuando trataba de ser invisible. Miró al hombre que había dejado que ella lo viera a él. Las lágrimas se derramaron por sus pestañas, calientes y rápidas. «Sí», dijo Belle entre sollozos, riendo entre lágrimas. «Obviamente, sí». Se casaron en primavera. Fue en la terraza de Capo Bianco, la misma terraza exacta, bañada en las mismas cintas doradas exactas de luz de tarde. Belle llevaba un vestido de novia rojo carmesí profundo que fluía sobre sus curvas generosas como terciopelo líquido. Sus gruesas ondas castaño rojizas estaban sueltas y salvajes, un velo transparente arrastrándose detrás.
El dije plateado que contenía la risa de su madre descansaba sobre su clavícula. Belle estaba radiante, luminosa, completamente visible. Al otro lado, en el altar, estaba Cassian Vitali. Llevaba un traje gris carbón, sin corbata, sus hombros anchos, su presencia masiva. Mientras Belle caminaba por el pasillo, notó movimiento en la periferia. Deslizándose en silencio entre las columnas de piedra estaba una mujer joven con pantalones y botas de lona negra. La aprendiz de Belle, fotografiando su segunda boda en solitario, la cámara levantada hasta el ojo. Belle llegó al altar. Tomó las manos grandes y marcadas de Cassian entre las suyas. Y entonces Cassian Vitali, el jefe, el hombre que controlaba un imperio, el hombre que había pasado 12 años asegurándose de nunca quebrarse, dejó de controlarse. Mientras miraba a su novia, una lágrima se le escapó, corriendo por su rostro, sin manejar, sin control, completamente honesta. Belle levantó la mano, el pulgar limpiando la lágrima, su propio rostro mojado. Cassian atrapó la mano de Belle, girando el rostro para presionar un beso en su palma, sosteniéndola contra su mejilla marcada por la cicatriz. En algún lugar entre la multitud, un obturador hizo clic. Esa fotografía quedaría sobre la repisa de su chimenea durante los siguientes 40 años. Estaba ligeramente descentrada. La iluminación no era perfecta, pero mostraba a un hombre y una mujer frente a un altar, ambos llorando, ambos vulnerables, ambos reales, sin posar, sin planear, completamente honestos. La mejor clase siempre lo es. Hay un tipo de mujer que puede entrar a un cuarto lleno de gente y desaparecer tan por completo que se olvidan de que está ahí. Y en ese olvido, se convierte en sí misma. Belle pasó toda su vida del lado invisible del lente, capturando los momentos más verdaderos de todos los demás. Y entonces, un día, un hombre en una reja la miró. De verdad la miró. Y Belle descubrió lo que significaba ser vista. No a través de un visor, no desde detrás de una cámara. Solo vista. Honestamente. Completamente. De la forma en que las mejores fotografías siempre lo hacen.